en algunos versos muy importantes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, del verso 15 al 17, vamos a estar ahí leyendo la palabra de Dios, y va a estar basado también hoy donde leyó la hermana Wilda en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, el verso 18 hasta el 20. Es para que ustedes vean que Dios no se ha quedado sin testimonio, sino que Dios ha mostrado su poder y su gloria, y que ningún hombre sobre la faz de la tierra va a tener excusa mañana de decir Dios no me ha hablado, porque Dios ha hablado aún a través de la naturaleza, la cual vemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos que estudiar la palabra? Porque las cosas visibles de Dios no pueden transmitir la infinitud de Dios. Aquí vamos a ver el carácter de Dios en esto que vamos a estudiar hoy. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos y iniciamos. Vamos a Hechos capítulo 14 y vamos a leer los versos 15 al 17, que dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la revelación de Dios. Hay dos tipos de revelación de Dios, que es la revelación general y la revelación especial. Hoy vamos a hacer una introducción a estas dos revelaciones para que ustedes cojan el hilo de lo que queremos transmitir en estos estudios. Como hablaba hace 2 semanas atrás, pero que es importante reiniciar esta clase hoy, la Biblia, la palabra de Dios, no está escrita para nosotros demostrar que Dios existe, como le estaba hablando ese día. La Biblia no está escrita para demostrar que Dios existe. La Biblia está escrita para aquellos hombres y mujeres que le creen a Dios. Entonces, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Por eso Dios se revela a sí mismo a través de sus santas y benditas palabras para que le conozcamos. El ser humano a través de los tiempos ha tratado de buscar a Dios de diferentes formas. Como le hemos hablado y lo vamos a expresar a través de los versos que hemos leído más adelante, las cosas visibles presentan rasgos de Dios. No pueden manifestar la plenitud de Dios. O sea, la infinitud de Dios no se puede discernir o estudiar a través de las cosas visibles, sino que la infinitud de Dios se puede lograr entender a través de una lectura sincronizada, de estudio sincronizado de la palabra, para entender bien la infinitud de Dios. Cualquier condición de las doctrinas bíblicas y de la doctrina cristiana en general está centrada en esta pregunta: ¿cómo podemos conocer a Dios? O sea, la Biblia, la palabra de Dios y sus doctrinas, muchas personas se preguntan: ¿cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Es por medio de un sentimiento? ¿Podemos conocer a Dios a través de un sentimiento, aunque somos seres humanos con sentimientos, con emociones? Y son buenas las emociones y los sentimientos.
porque entendemos que el amor también es un sentimiento cuando, ¿verdad?, lo sentimos en nuestro ser. Pero aquí, para conocer a Dios, no se trata meramente de un sentimiento. Se trata de conocer a Dios tal y como Él es, como Él se ha manifestado en su palabra. Por ejemplo, Job dice, ¿quién me dirá el saber dónde puedo hallar a Dios? O sea, el saber me va a decir dónde encontrar a Dios. Muchos dicen que no creen en Dios, pero al decirlo deben luchar contra algo fundamental que hay en ello, que le dice que Dios existe, que tiene una relación con Él y que de una forma u otra deben enfrentarse a Él, aunque ese enfrentamiento consista en negarlo por completo. Este sentimiento de Dios está, y esta sensación de Dios es algo que obra para bien, ya sea que bendice al hombre y a la mujer, o bien los atormenta en todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo debe encararlo. Lo que queremos decir aquí con esto es que muchas personas de los que niegan que existe Dios tienen que luchar con ese mismo sentimiento, ya sea para negarlo completamente o para negarlo parcialmente. Deben luchar dentro de sí mismo de que si Dios existe o no existe. O sea, hay muchas personas que no creen en Dios, no es porque lo han encontrado en las Escrituras, sino porque ellos se han llevado de sus sentimientos, y sus sentimientos, como ellos buscan a Dios, no lo pueden encontrar. Entonces, al no encontrarlo, niegan la existencia de Dios. Pero a pesar de que lo nieguen o que entiendan de que Dios existe, como quieran, esos dos puntos tienen que luchar con ese sentimiento interior de que si Dios existe o no existe. Lamentablemente van a tener que enfrentarse a ello. El que lo niegue y el que también cree en Dios va a tener que enfrentarse a ello. Aquellos a los que esto le preocupa y desean encontrar a Dios y conocerle, se encuentran con dos maneras posibles de hacerlo. La primera de que viene instintivamente debido a nuestra naturaleza caída, es creer que nosotros por nuestra propia búsqueda y esfuerzo podemos encontrar a Dios. Y desde el principio de la historia, el hombre y la mujer se han dedicado a buscar a Dios a través de esos sentimientos. O sea, por la naturaleza caída del hombre, y voy a tener que detenerme aquí para hablar un poquito de la naturaleza caída del hombre. Recuérdense que en otros estudios que hemos tenido acá, y que también el pastor Willy ha hablado también de ello, es que en el principio Dios le da una ordenanza a Adán y a Eva y le dice: de todo lo que tú ves en el huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coma, de cierto morirá. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 3 de Génesis, pero en el verso 6 de ese capítulo 3, el verso 6, dice que Satanás tentó a la mujer y la mujer comió de aquel árbol prohibido y le dio al hombre. Quiere decir que tanto el hombre como la mujer cayeron de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasó con esto? Dios, antes de sacar a Adán y a Eva de ese jardín de Edén, le dio promesa de redención. Le dio una promesa de redención, porque dice el capítulo 3, verso 15, que Dios iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Dice que de la simiente de Satanás le iban a herir a Jesús en el calcañar, pero de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a herir a Satanás en la cabeza, o sea, una herida de muerte. Y esto lo podemos encontrar claramente en esto. ¿Por qué hablamos de la naturaleza caída del hombre? Es que el hombre, que Dios no le ha imputado su justicia, o sea, el hombre y la mujer que Dios no ha establecido su reino en su interior, tienen una naturaleza caída. Y naturaleza caída es que no perciben las cosas que son del reino espiritual de Dios, sino que todo lo que persigue este hombre
siempre es de continuo hacia el mal. Recuérdense que Dios destruyó la primera generación, esa generación cuando Noé, dice que Dios decidió destruir todo lo que tenía vida, porque los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. O sea, sus pensamientos se entenebrecieron por el pecado. Entonces, el hombre sin Cristo tiene sus pensamientos entenebrecidos por el pecado. O sea, el hombre sin Cristo tiene los pensamientos bloqueados. No puede entender el plan de salvación de Dios. Por eso Dios tiene que revelarse al hombre, a la mujer, para poder entender el plan de salvación de Dios. Por eso aquí hemos escrito esto, que el hombre intuitivamente, o sea, como hace el animal que tiene instinto, instintivamente el hombre trata de buscar a Dios, trata de conocer a Dios, y puede tener ciertos rasgos por la naturaleza. El hombre dice, verdaderamente existe Dios. Cuando yo veo el cielo, cuando yo veo el mar, cuando veo la creación, entiendo que hay un Dios. Pero Dios se revela a través de la naturaleza parcialmente, que eso forma parte de esa revelación de Dios, esa revelación general de Dios. Pero no es suficiente para revelar, ¿verdad?, la infinitud de Dios. Esta búsqueda lo ha hecho por medio de dos métodos. El hombre ha tenido dos métodos de buscar a Dios. Y yo sé que aquí hay personas que no han conocido al Señor Jesucristo de una forma personal y se van a identificar, porque yo me recuerdo cuando yo vivía en el campo, cuando estaba joven, que siempre la gente hablaba, ese muchacho tiene una luz. Y eso es Dios que le ha dado esa luz. Inclusive a través de esa luz me recuerdo que se iban a consultar con esas personas, con personas que entre comillas creían en Dios, pero entonces hacían adivinaciones y le hacían ciertos mebrajes para la salud y todas esas cosas. Y era por esto, porque seguían una luz. Y hay gente que dice, sigue esa luz, que eso te va a llevar a un lugar seguro. Pero todo eso es incierto. La gente habla de una luz interior y dicen que lo único que hay es que seguir esa luz, y esa luz nos lleva a conocer a Dios. De eso se trata, conocer la palabra, porque la palabra es la que nos manifiesta fe. Y fe es conocer. Fe es certeza. Fe es las cosas que no conocemos, pero la Biblia no las revela, y aún no han sido manifestadas, la creemos y la vivimos como si la tuviéramos dentro de nosotros. Entonces, esos puntos son la fe que tenemos en Cristo Jesús, son contradictorias a la fe humanista que tiene el ser humano. Y por eso queremos dar esos estudios, porque muchas veces esa fe humanista quiere apoderarse de nosotros e invalidar lo que dice la palabra. Es tanto así, hermanos, que hay personas que creen más en esas cosas que en lo que les revela la palabra. Si quieres conocer a Dios, sumérgete en ti mismo y encontrarás la paz, y seguir ese sentimiento nos guiará a Dios. Esto lo practicaban los místicos. Es una secta que se concentran en la interioridad de la persona, que también tiene su ramificación en lo que practican el yoga, ¿no? Que hasta se sanan ellos, se concentran y comienzan a hacer unos movimientos bien metódicos, y esa interioridad pues sana el cuerpo humano y sana la mente, pero nos damos cuenta que todo eso nos aleja cada día más de Dios. A través del conocimiento también y la sabiduría hacen un análisis de la naturaleza y llegan al conocimiento de Dios. Pero la respuesta cristiana es que ese método inevitablemente nos conduce al fracaso.
El apóstol Pablo lo expresa en esta palabra memorable en 1 de Corintios 1:21. Yo quiero que un hermano me busque 1 de Corintios 1:21. Cuando usted lee, por ejemplo, primera y segunda carta a los Corintios, usted debe saber que esas personas vinieron del paganismo, vinieron del ocultismo, eran personas que se dedicaban mucho a lo que es la filosofía, y la filosofía, verdaderamente la Biblia no es una filosofía, porque es una revelación del creador de todas las cosas. La filosofía viene a través de, ¿verdad?, de un hombre que tiene una convicción de algo y le expresa, y muchas personas le dan seguimiento a ese conocimiento humano. ¿Quién tiene, por ejemplo? 1:21. 1 de Corintios 1:21. Amén. Amén. Ok, le damos la palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando que hay dos métodos en el mundo de buscar a Dios, de conocer a Dios. Número uno es a través de un sentimiento, y ese sentimiento se expresa a través de que una luz, de un sueño y de muchas cosas así para conocer a Dios. Entonces también hay otra forma del hombre, en su desenfrenada forma de buscar a Dios y de conocer a Dios, a través del conocimiento y de la sabiduría, o sea, a través de los estudios de la física, el estudio de la tierra y muchas cosas más. Todo eso trae, ¿verdad?, alguna revelación de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí enfatiza claramente que estos hombres trataron de conocer a Dios a través de la sabiduría y el conocimiento, pero le agradó a Dios, ¿verdad?, revelarse a través de la locura, o sea, a través de la predicación del Evangelio de Dios. O sea que lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es que lo natural, lo visible, no es suficiente para que usted y yo conozcamos a Dios. Podemos conocer ciertas áreas de Dios parcialmente, pero la palabra de Dios es que nos revela todo lo que es Dios, o sea, su carácter. A través de la palabra Dios revela su esencia, como dice Hebreo capítulo 1, que dice que Jesucristo es la misma imagen de Dios en esencia, y que a través de Él se sustentan todas las cosas. O sea, en Dios se sustenta todo. Entonces Dios revela su naturaleza a través de su santa y bendita palabra. El hecho es que no podemos llegar a conocer a Dios por medio de razonamiento o instrucción. Hay dos razones. Número uno, la naturaleza de Dios mismo, su infinitud, su carácter absoluto y su completa santidad, todo en Él y sobre Él. O sea, a través de la naturaleza nosotros no podemos conocer el carácter de Dios. O sea, carácter es lo que representa a un hombre. O sea, el carácter por ejemplo, del pastor Willy, el carácter de Tony. O sea, es la identificación personal de un hombre, de una mujer, su carácter. Entonces, lo que vemos no puede revelar el carácter de Dios, no puede revelar la santidad de Dios. Nadie puede conocer la santidad de Dios a través de lo que vemos. Es a través de la palabra que podemos conocer su carácter absoluto y su completa santidad. Todo Él y todo sobre Él, o sea, todo de Él y todo acerca de Él, es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios se ha desvelado en la palabra para que usted y yo le conozcamos. Por eso la Biblia no puede estudiarse
como meramente un libro de aprendizaje netamente o de contexto. No, la Biblia tiene que estudiarse en ese sentimiento también de yo conocer a mi Padre Creador, a mi Padre Redentor. Yo quiero conocer su carácter, su santidad. ¿A usted no le interesa conocer la santidad de Dios? Amén. Tengo un libro así que lo escribió Sproul, que habla de la santidad de Dios. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, cuando predicamos del Antiguo Testamento y utilizamos el libro de Éxodo, la mayoría de las veces queremos resaltar todos los milagros que a través de Moisés se hicieron, ¿verdad? Y toda la pericia que pasaron ellos en ese trayecto hacia la tierra prometida. Pero a nosotros se nos olvida resaltar en ese libro cómo Dios muestra su santidad. Dios mostró su poder y su santidad. O sea, Dios mostró su carácter. Dios en este libro, llevando su pueblo hacia la tierra prometida, mostró su esencia, mostró su deidad, su santidad a plenitud la mostró. Cuando allá en la zarza ardiendo le dijo a Moisés: quita la sandalia de tus pies, porque aquí está el creador de los cielos y de la tierra. Aquí está el que te formó a ti. ¿Eh? Por eso tenemos que estudiar la palabra con pasión, con denuedo, con amor. No podemos venir a la iglesia simplemente para cumplir con Willy o cumplir con los demás. Tenemos que venir a inquirir los hermanos en la presencia de Dios. Y cuando te levantes de tu casa, ir y postrarnos ante Él y orar y darle gracias a Dios. Eso nos hace intimidar con la palabra de Dios, hermano. Y de conocer al Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Se hace imposible tener un conocimiento de Dios en términos de razón o intrusión, pero cuando a eso se le añade la segunda razón, que es el carácter y la naturaleza del hombre y de la mujer en su estado pecaminoso, la cosa se vuelve doblemente imposible. Hermano, yo pienso que aquí debemos detenernos un poco. Hay dos formas que es imposible que el hombre conozca a Dios: a través de sentimientos, a través de una luz o a través de razonamiento humano. La salvación se trata de una revelación de Dios. Entonces, lo que está diciendo esto que escribí acá es que la segunda razón por la cual es imposible que un hombre y una mujer con la naturaleza caída pueda conocer a Dios. Tal vez el que va a ver esto por donde los hermanos lo vayan a poner, o ustedes mismos, tal vez hoy algunos de ustedes no entienden a profundidad, pero yo quisiera como explicarle un poquito más de esto. Cuando él dice, esto es escrito que dice acá, que esa naturaleza pecaminosa del hombre le impide conocer a Dios. Es como que si yo no fuera cristiano, delante de mí hay una pared que yo no puedo saltar, no la puedo brincar, a menos que Dios la destruya. Amén. El pecado está delante del hombre como una pared insalvable, como una pared que el hombre no puede saltar al otro lado, a menos que Dios destruya esa pared. Y eso quiere decir que Dios desvele su reino a nosotros, que Dios nos llame y nos separe para su gloria y su honra. Amén. Gloria a Dios. La salvación no consiste meramente de yo ir a la iglesia. El ir a la iglesia es el resultado de quién yo soy en Dios. Amén. ¿Me explico? Amén. O sea, ir a la iglesia es importante porque allí se predica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la mente de Dios. Entonces esa mente de Dios se explica
y transforma nuestros corazones, transforma nuestra mente. Entonces, lo que queremos explicar con esto es que es imposible conocer a Dios sin una revelación de Dios a nuestra vida. Siempre utilizo varios versos, como cuando Jesucristo le hace la pregunta: ¿quién le dice la gente que yo soy? Dice que se levantó uno, no sé, no dice la Biblia quién es, cuando dijo, bueno, la gente dice que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres Juan el Bautista. Bueno, la gente dice que tú eres alguno de esos profetas, eres tú. Y Jesús le dice, no. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? ¿Quién yo soy para ustedes? Le dice Jesús. Dice que se levantó Pedro y dijo, mira, Señor, tú eres el Cristo, el ungido, como decía el varón anoche. Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y dice que Jesús le dice, tú eres un bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Cuando habla de carne y sangre se está refiriendo a la naturaleza caída. Cuando habla aquí la naturaleza caída del hombre, es que el hombre no puede conocer a Dios a menos que Dios se le revele a él. No estoy enseñando cosas fuera de orden, estoy enseñando lo que dice la palabra. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, para usted percibir las cosas que son del Espíritu, usted tiene que, lógico, nacer del Espíritu. Entonces, cuando Dios se revela a usted, dice, wow, pero Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es mi Salvador, yo te acepto a ti. Gloria a Dios. Pero ya tus ojos han sido, se ha quitado el manto de tus ojos, y ya Dios ha quitado los tapones que tenía en tus oídos, y ahora tú oyes la voz de Dios, y ahora tú ves la gloria de Dios. Entonces, cuando pasa eso, que tú dices, yo te acepto como mi Salvador, entonces Dios establece su reino en nosotros, que es lo que se conoce, Dios imputa su justicia, o Dios nos da su justicia, y podemos ver a Dios tal y como Él es. En el estado de ser pecaminoso, el hombre, ¿verdad?, no puede conocer a Dios a menos que no sea a través de esa manifestación. Ahora bien, la Biblia siempre ha expresado por eso. Sin embargo, las personas en su necedad aún intentan emplear esos desgastados métodos que ya han sido probados y que nos llevan al fracaso. Debemos pues empezar por aceptar este postulado de la palabra de Dios. Nuestra única esperanza de conocer a Dios verdaderamente es que Él, en su gracia, se complazca en revelarse a nosotros. Y en la enseñanza cristiana es que Dios ha hecho esto con nosotros. O sea, el postulado que debemos enseñar es que Dios tiene que revelarse a nuestras vidas. Ese es el postulado. Esa es la enseñanza número 1. Yo le quiero decir algo. No presione a nadie para que acepte a Cristo. Predíquele a Cristo. Y haga el llamado, pero sin presión, porque Dios es quien hace la presión, aunque usted no la vea internamente. Dios es quien le dice, soy yo que te estoy llamando. No es Él que está predicando. Yo lo estoy usando como un vaso de honra para que te hable. ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces este es el postulado que debemos nosotros enseñar, de que la salvación, conocer a Dios, y claro, conocer a Dios es para la salvación, porque no se trata de conocer a Dios meramente para conocerlo, es conocer a Dios para nosotros vivir con Él eternamente. Ese es el propósito de nosotros, ¿verdad? Vivir con Dios eternamente. No es conocer a Dios y vivir solamente porque ya yo lo conocí, no. Es sentir lo que somos de Él y que viviremos con Él para siempre. Amén. 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 Gloria a Dios.
Nuestra única esperanza de conocer verdaderamente a Dios en su gracia, que Dios se complazca, ¿verdad?, en revelarse a nosotros, y en esta enseñanza cristiana debe ser el postulado de nosotros. Entonces, en esa enseñanza que hemos comenzado hasta ahí, existen las dos revelaciones de Dios. La revelación general, que es la que vamos a tocar un poquito hoy, la revelación que es la revelación general, que vamos a... ¿Usted trajeron lápiz y papel? Sí. Amén. Yo quiero que usted escriba qué es revelación, y usted apréndase eso en su casa, memorícela, qué es revelación. Porque yo te doy gracias, Señor, porque veo tu revelación visible, pero ahora te doy gracias porque tú te has revelado a mi vida. ¿Sabes? Los judíos siguen practicando esa religión, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos, cuando dice: oíste que fue dicho, a esto y vivirá por ello. O sea, es una revelación general que tiene el judío, y tiene revelaciones en el Antiguo Testamento que habla de Jesucristo. Por ejemplo, como lo que habló el pastor anoche en Lucas, está en el capítulo 61 de Isaías, cuando el Señor habla de su ungido. Y ese ungido Dios lo envió para traer libertad a los cautivos, para desatar toda ligadura, para romper las cerraduras de las cárceles y declarar un año nuevo lleno de gracia. Y ese año no se refiere a un año, se refiere a esa eternidad que tenemos en Dios. Entonces, ¿qué es revelación? Escriba, ¿qué es revelación? La definición que tengo aquí es el acto por medio del cual Dios comunica a los seres humanos. La revelación es el acto por medio del cual Dios comunica a los seres humanos la verdad con respecto a sí mismo. Voy a repetir, es el acto por medio del cual Dios comunica a los seres humanos la verdad con respecto a sí mismo. O sea, Dios revela su naturaleza, sus obras, su voluntad y su propósito. ¡Wow! Su naturaleza, sus obras, su voluntad y su propósito. Eso es revelación. Por el medio del cual. Ok. Es el acto por medio del cual Dios comunica a los seres humanos la verdad con respecto a sí mismo. Dios comunica a los seres humanos la verdad con respecto a sí mismo. Dice a sí mismo, a Dios, o sea, de sí mismo, de Dios. Entonces esa revelación es su naturaleza, sus obras, su voluntad y propósito. Eso es revelación. ¿Ya? ¿Le escribieron? Voy a repetírsela al pasito. ¿Qué es revelación? Y usted va a ver dónde está. Se quedó. Es el acto por medio del cual, aquellos que no están, también lo van a ver, que es revelación, es el acto por medio del cual Dios comunica a los seres humanos la verdad con respecto a sí mismo, su naturaleza,
sus obras, coma, su voluntad y su propósito. Si quieren esto no lo escriban. Esto también incluye, o sea, en esa revelación de Dios, esto también incluye retirar, como yo le estaba hablando ahorita, retirar el velo. No sé, yo sé que usted ha visto a las personas no videntes que tienen como una tela en el ojo y el ojo se ve blanco, como si tuviera una nube, como un paño que le cubre y no le permite ver. Yo sé que científicamente los médicos, los oftalmólogos sabrán explicar bien por qué se le pone eso ahí a la mayoría de las personas que pierden la visión. Pero espiritualmente la revelación incluye retirar el velo que oculta para que podamos verlo. O sea, en esa revelación esto incluye también que Dios no quita el velo para que podamos verlo a Él. O sea, ver su naturaleza, ver sus obras, ver su manifestación, ver su propósito. Eso incluye esto de lo que es la revelación de Dios. Ya, terminaron. Vamos a seguir, que vamos a entrar rapidito a los versos que hemos leído. Glorificado sea el nombre del Señor. Ahora bien, según la Biblia, Dios se ha revelado de dos maneras principales. Revelación general, la número 1, y revelación especial. Revelación general. Hay personas que piensan que a través de razonamiento y observaciones de la naturaleza llegan a Dios. O sea, llegan a conocer a Dios. La Biblia está de acuerdo con eso hasta cierto punto. Nos dice que Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación y la naturaleza. Pablo, ¿verdad? Lo habla aquí en Hechos capítulo 14. Vamos ahora entonces a leer esto para que usted vea, que usted lo va a entender ahora mejor de qué es que estamos hablando acerca de la revelación. O sea, el apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, entiende también que él tiene que explicarle claramente lo que Dios no se ha quedado sin testimonio. O sea, Dios se ha revelado en la naturaleza en la cual estamos nosotros y podemos ver su obra. Pero aquí en el capítulo 14 de Hechos, el apóstol Pablo le está hablando a unas personas que eran mundanos, paganos. Y aquí dice el verso 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Porque querían idolatrar a Pablo y a Bernabé. Usted sabe que este fue el primer viaje de Pablo y Bernabé, que habían sido separados para esto. Y ocurre esto, llega a un lugar y Pablo ora por una persona que no podía caminar, y la persona comienza a caminar y ellos entienden que los dioses habían descendido. Pablo no viene a hablarle a ellos con palabra bien estipulada del Antiguo Testamento, porque Pablo sabía que ellos no entendían la palabra, sino lo que Pablo utiliza es lo que ellos están acostumbrados a ver. Le dice: eso que ustedes tienen ahí, la lluvia, el sol, la misma naturaleza, ese Dios no se ha quedado sin testimonio para darnos ese gozo y esa alegría de ustedes tener esas bendiciones. O sea, está hablando aquí de la revelación de Dios. Y él le dice, el verso 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. O sea, le está hablando de lo que ellos ven,
Por eso tenemos que aprender a estudiar la palabra así. Pablo utiliza sus argumentos para predicarle que ese Dios que levantó el cojo es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo el mar y todo lo que en ella hay. Amén. Y le dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, el apóstol Pablo dice, nosotros no somos Dios. El Dios que nosotros le servimos, Él levantó el que no podía caminar. Nosotros somos semejantes a ustedes. Pero ese Dios no se ha quedado sin testimonio. Él es quien le envía la lluvia a ustedes. Él es quien le da los peces. Él es quien le da la tierra para que siembren y de cosechen. Ese Dios se ha revelado a ustedes. O sea, no hay un hombre sobre la faz de la tierra que va a decir, Dios nunca me habló. Dios siempre le ha hablado a todo el ser humano. Amén. A todos. Nadie puede decir, Dios no me ha hablado. Hay momentos en la vida de una persona que Dios le va a hablar. A través de un niño, a través de un hombre, a través de una mujer, a través de la naturaleza. Porque todo lo creado testifica de la gloria de Dios. Yo pienso, me corrige, Dios también se nos revela a través del Espíritu Santo. Sí, esa es la revelación especial. Ok. Eso es para que conozcamos las dos revelaciones que vamos a hablar. Primero la revelación general, que es esta, y luego vamos a entrar a la revelación especial. Y usted va a ver que es parte de lo que el pastor predicó anoche, pero de una forma más detallada, con versos y todo. Por eso quiero que usted traigan su lápiz y papel y anoten los puntos clave para que usted lo pueda leer y así tener una mejor identificación de la palabra de Dios. Entonces, estas personas de Listra eran personas paganas y Pablo utiliza esos términos para expresar la palabra de Dios, para hablarle que ese Dios que hizo ese milagro no fueron ellos, sino que fue Dios quien lo hizo y que ese Dios está ahí para que ellos también puedan adquirir la salvación eterna. No se dejó a sí mismo, ¿verdad?, sin testimonio. Vamos a leer en Hechos 17:24, que es lo mismo, y luego vamos a expresar un poquito en Romanos 11:19. Alguien que me lea Hechos 17, el verso 24. Amén. Ajá. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire, ahí nosotros tenemos de qué hablar 2 o 3 horas, pero yo no puedo. Esto tiene que ver mucho con cuando Pablo habla en 2 Corintios 6, cuando también dice, no hagáis yugo desigual, y comienza a definir el reino de Dios y el reino de las tinieblas. O sea, no son compatibles. También podemos hablar de Juan 1:18, cuando el Señor dice, y ese verbo habitó entre nosotros, ¿verdad? Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, lo que está hablando es que el Dios Todopoderoso comenzó a hablar allá en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, y solamente escuchaban la voz. Ahora ese Dios habita en nosotros y está dentro de nosotros. Entonces hay personas, ya sea paganos o cristianos, hay personas que piensan que Dios está dentro del templo, o sea, dentro de las 4 paredes. Pero Dios no está dentro de las 4 paredes. Dios ahora habita en el templo que Él ha hecho con sus propias manos, que somos nosotros. Gloria a Dios. Ese es el punto de esto. Aunque ahí también está hablando de esos versos de
de esos dioses también, pero en este punto lo queremos llevar al contexto de que Dios no habita en las cuatro paredes, Dios no habita en el piano, Dios no habita en la bocina, Dios no habita en el púlpito, Dios habita dentro de mí. Ahora, todo lo que está aquí está separado para mí. No podemos dejar este lugar que vengan personas a hacer otra actividad que no sea que honre y glorifique a Dios. Pero son cosas que no tienen vida en sí. Quien tiene vida somos usted y yo. Entonces, nos vamos a Romanos 1:19 al 20. Esa misma afirmación se encuentra en Romanos 1, capítulo 1, versos 19 y 20. Yo quiero que Tony, por favor, me lea en Romanos 1, 19 y el verso 20. Romanos 1, 19 y 20. Ajá. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. No hay excusa. Lo que pasa es, y volvemos a caer en el principio de que el hombre, sin una revelación de Dios, quiere conocer a Dios y buscar a Dios, y la gente vive estudiando, la gente vive escudriñando, y la gente vive tratando de probar de que Dios no existe, otros viven tratando de probar de que Dios existe, pero no se trata de eso, se trata de nosotros entender que Dios se ha revelado a través de su palabra y que el hombre no va a tener excusa porque la misma naturaleza revela la esencia de Dios. Dios se ha revelado al hombre. Dios, con esa revelación, Dios nos quiere llevar a la otra revelación que más adelante vamos a estudiar. Todas esas afirmaciones nos recuerdan que Dios, después de todo, ha dejado sus marcas, sus huellas en la naturaleza y en la creación. O sea, Dios ha dejado sus marcas en la naturaleza y en la creación. Cuando hablo de naturaleza y creación, pues podemos entender que la naturaleza, ¿verdad?, incluye todo aquello que no, por ejemplo, como es la fauna, como es la creación de todo lo que nosotros vemos, pero entonces está hablando de la creación que somos nosotros, que Él nos creó, ¿verdad?, con sus propias manos y sopló en nosotros aliento de vida. O sea, fue una creación especial. Dios a todas las cosas mandó que se hiciesen, pero la Biblia identifica, la palabra nos enseña que con el hombre Dios no mandó a que se hiciera, sino que Él nos hizo. Nos hizo y luego de hacerlo nos sopló de su esencia a nosotros, nos sopló sus virtudes, sopló en nosotros el conocimiento que tenemos y todas las habilidades que tenemos vienen de Dios. Amén. Todo lo bueno del hombre viene de Dios. Amén. Lo malo viene de la naturaleza caída del hombre. Entonces el hombre natural no puede conocer a Dios hasta que Dios se revele a él, porque el único que quita la maldad del hombre es el Espíritu de Dios. Amén. Cuando establece su reino en nosotros. Dice aquí, dejando sus marcas, sus huellas en la naturaleza y en la creación, son las obras de sus manos, y por supuesto un tema que atraviesa toda la Biblia es: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, eso está en toda la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, gloria es poder también. Cuentan su poder. Hasta gente mundana dice, wow, pero Dios tiene poder. Dios hizo esto, Dios hizo aquello, aunque no conozcan a Dios en esencia.
Vamos a ver quién puede leerme el Salmo 19:1. A ver, ¿qué dice allí? Salmo 19. El verso 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso es revelación general de Dios. Todo lo que se creó es en sí mismo una revelación de Dios. Esa es la primera definición de lo que es la revelación general de Dios. Esta es la revelación que cuando usted va a la palabra en el Antiguo Testamento, hay muchas personas que confunden todo esto y la mezclan. Nosotros podemos ver la revelación de Dios general, pero eso es sombra de lo que había de venir. Nosotros, en cierta forma, con la revelación general, no podemos alcanzar la redención a través de conocer a Dios por lo que vemos, sino que la salvación de nosotros viene a través de la revelación divina de Dios espiritual. Y eso vamos a comenzar ya el próximo domingo. Vamos a hablar en definición de lo que es la revelación especial de Dios. Vamos a durar un tiempecito porque es un poco largo. No se me cansen, pero es bueno que usted aprenda a entender esto. Oiga bien, el que conoce bien lo que es la revelación general y entiende lo que es la revelación especial, va a entender todo el contexto bíblico. El que entiende. Porque aquí está el fracaso de muchas personas, de que mezclan muchas cosas y no entienden lo que es la salvación espiritual. Hoy en día, por ejemplo, sin aludir a ninguna religión, pero hay religiones que enseñan que para lograr la salvación tienen que hacer tal cosa. Entonces es porque mezclan la revelación general con parte de la revelación especial. Por ejemplo, el pueblo adventista, si no guardan el sábado, ellos sienten que no hay salvación. Si comen X producto, también pueden perder su salvación. Entonces ponen cosas por encima de Jesucristo, y por encima de Cristo no hay nadie. Amén. Así es. Amén.